Y nos metemos para cerrar el programa, nuestro segmento de inteligencia artificial, con un experimento muy interesante que se hizo en la Universidad de Carolina del Norte, en los Estados Unidos, y es el primer simulacro de un juicio por jurado, donde el jurado que dictamina si una persona es culpable o inocente lo compusieron inteligencia artificial, o mejor dicho, distintas plataformas de inteligencia artificial. Interesante, ¿eh? Porque nos muestra qué hace la inteligencia artificial cuando está en ese rol tan complejo para un ser humano, por supuesto, que es analizar las pruebas que se le presentan y decidir si alguien es culpable o inocente. Te cuento algunos detalles de lo que arrojó justamente este experimento. Acá podés ver justamente la publicación. Esto lo hizo la Escuela de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte, que creó un jurado compuesto por ChatGPT, Grok y Claude, 3 modelos de inteligencia artificial. Estudiantes litigaron un caso penal ficticio, por supuesto, ante estas inteligencias artificiales, en un escenario dispuesto en 2035, donde supuestamente ya se había habilitado el uso de inteligencia artificial para ejercer el rol de jurado. Bueno, era un caso donde había un robo sin armas, es decir, un robo sin lesiones ni armas de fuego, donde el menor era la persona acusada. ¿Y qué determinó el jurado de inteligencia artificial? No culpable. No culpable fue el veredicto al que llegó este jurado. ¿Y qué era lo importante? No tanto en sí si dictaminaban culpable o no culpable, sino el razonamiento que pusieron en práctica, que habla mucho acerca de cómo funciona la inteligencia artificial, de las fortalezas y de las debilidades. Bueno, hay que entender primero cómo funcionó esto. Las inteligencias, los 3 modelos recibieron una transcripción en tiempo real del debate, donde se presentaban las evidencias, donde se presentaba la defensa, donde se presentaba la acusación de la fiscalía, y luego pudieron deliberar para emitir un veredicto de forma abierta al público. ¿Qué fue lo que funcionó y qué es lo que no funcionó? Bueno, a favor, muy rápidamente pudieron analizar las pruebas, mucho más rápidamente que un ser humano, por supuesto, porque pudieron leer, analizar imágenes mucho más rápido. Fueron consistentes en términos de que pudieron entender las instrucciones legales escritas que se les habían dado y pudieron detectar, por ejemplo, contradicciones entre los testimonios de los testigos. Eso a favor. En contra, bueno, no pudieron tener capacidad para, por ejemplo, valorar el lenguaje corporal, la entonación de los testigos, algo que sí podrían haber visto y haber aprovechado un jurado humano. Incurrieron en un riesgo de alucinación, es decir, de imaginar que se dijeron en el juicio cosas que no se dijeron. Tuvieron sesgos que tienen que ver con cómo son entrenadas las formas de inteligencia artificial. Y en algunos casos no quedó claro por qué la inteligencia artificial decidió creerle a algunos testigos y no creerle a otros testigos. En definitiva, es una muestra de, obviamente, algo que de por sí es sumamente complejo siempre, que es un juicio por jurado y el criterio que utiliza un jurado humano para determinar si alguien es culpable o inocente, pero que muestra que esto no se resuelve con la inteligencia artificial. Me parece que eso es lo más interesante. Que así como los seres humanos tenemos sesgos cuando nos presentan pruebas y cuando vemos un testigo y decidimos le creemos, no le creemos, esta persona consideramos que es culpable, consideramos que es inocente, esos mismos sesgos también estuvieron presentes en el caso de la inteligencia artificial. Quizás son sesgos diferentes, pero en definitiva el resultado termina siendo el mismo, y es que no se puede considerar que esa inteligencia artificial sea algo de por sí carente de errores o carente de prejuicios. No, tiene prejuicios y tiene sesgos. Quizás son otros a los de los seres humanos, pero terminan también afectando el juicio. En este caso, un juicio por jurado ficticio, por supuesto, realizado por la Universidad de Carolina del Norte. Nos vamos.